Buenas noches. Vamos a continuar con el diseño sísmico de la cimentación. Eh, mm, Se divide en generalidades, objetivos, descripción del proyecto y después veremos, bueno, esta parte de profundidad de exploración va a estar mejor detallada en un video que voy a subir, ¿de acuerdo? Y capacidad de carga en cimentaciones. También va a estar más detallada en el video que voy a subir. ¿Ya? Entonces, estos dos temas van a estar más detallados en un par de videos que subiré al grupo del Facebook, perdón, al grupo del YouTube. Bueno, vamos a ir de frente nosotros a lo que es diseño sísmico de zapatas aisladas. Entonces, la presente sesión tiene como objetivo hacer una descripción del capítulo 15 de la norma 060 y desarrollar la cimentación de una infraestructura educativa universitaria de 10 pisos y 2 sótanos en la ciudad de Tacna mediante el programa C. Entonces los objetivos sería calcular la profundidad de exploración, calcular la capacidad portante y diseñar las zapatas aisladas, combinadas y conectadas, ¿cierto? En SAFE. El proyecto ya lo conocemos. La profundidad de exploración se refiere a hasta qué profundidad tú vas a explorar, ¿ya? No excavar, sino explorar. O sea, conocer el material del suelo, ¿ya? Entonces, hay una cierta profundidad donde ya no es necesario conocer las propiedades del suelo, ¿ya? Acá de frente vamos a ver cómo los bulbos de presiones se generan debido a una carga puntual. ¿Ya? Una carga puntual en la superficie del suelo genera este incremento de presiones. Entonces, el suelo más cercano a la superficie del suelo, o sea, mientras más cercano esté, va a tener mayor incremento de la presión, ¿no? Entonces, cada vez va a ir disminuyendo, disminuyendo, como pueden ver acá es la variación del esfuerzo, ¿no? Inicialmente el suelo tiene un esfuerzo, que simplemente sería el peso específico por la profundidad. Ese vendría a ser el esfuerzo natural del suelo. A mayor profundidad, mayor esfuerzo. Eso no le molesta al suelo. Lo que le molesta es el incremento del esfuerzo. Entonces va a ir incrementándose, incrementándose, incrementándose. Eh, Hasta cierto punto, ¿no? Después ya va a ir, ese incremento va a ser menor, cada vez va a ser menor, menor. Y por ejemplo, acá a una profundidad de 5 metros, este incremento es 0,57. A una profundidad de 1 metro, este incremento es de 14, ¿ya? 14,32 toneladas por metro cuadrado. Entonces, cuando este incremento sea el 10%, ¿de acuerdo? Esta variación o este incremento sea el 10% del esfuerzo producido en la superficie, hasta ahí sería suficiente conocer el suelo, ¿claro? Podemos ver el incremento en una zapata, perdón, mediante una carga puntual o mediante una carga distribuida, ¿de acuerdo? Entonces, mediante una carga distribuida también podemos ver esto. Por ejemplo, esta zapata tiene un ancho de 2 metros. Puede ser una zapata de 2 por 2. Entonces, a una profundidad de 2 metros va a tener este incremento de presiones, 3,53. Pero a una profundidad de 4 metros ya ese incremento es 1,88. Y mientras más profundidad haya, ese incremento disminuye. Entonces, imaginemos que el esfuerzo en la superficie sea de 18,8 toneladas por metro cuadrado, ¿ya? Acá, en la superficie. Entonces, ¿cuál sería el 10% de 18,8? 1,88, ¿no? Entonces, nosotros debemos explorar el suelo hasta una profundidad de 4 metros, ¿ya? Explorar quiere decir conocer, ¿ya? Podemos hacer calicatas hasta los 6 metros, ¿no? Podemos hacer calicatas de 3 metros, de 4, de 5 hasta 6 metros podríamos hacer calicatas. Incluso se pueden hacer calicatas hasta 10 metros, pero ya son excavaciones un poco más grandes, con maquinaria. Pero lo normal es de 3 a 6 metros, ¿ya?
más profundidad, 15, 20 metros, ya tendrías que utilizar otros ensayos, ¿no? Métodos geofísicos. Puede ser más W o refracción sísmica. Entonces la idea es conocer qué tipo de suelo existe, ¿ya? Y eso va a depender del esfuerzo. Mientras mayor esfuerzo exista acá, mayor suelo tienes que conocer. Eh, entonces eso lo detallaremos más adelante. La capacidad de carga, eso también va a depender del tipo de suelo, del modo de falla del tipo de suelo. Entonces todo esto es la superficie de falla, pero para una falla general. Para una falla local ya no se genera todo este bulbo completo, ¿no? Solamente una parte. Para una falla por funcionamiento, este pedacito. Entonces lo que determina el tipo de falla es la densidad relativa o la compacidad relativa, ¿no? Que simplemente son fórmulas en función a los pesos específicos máximos, mínimos y el natural. Entonces, si una arena es muy suelta, va de 0 a 15, si es suelta de 15 a 35, si es media de 35 a 65, si es densa de 65 a 85 y muy densa de 85 a 100. Entonces, la densidad es lo que me importa, ¿no? Esa densidad relativa. Relacionamos la densidad relativa con esta relación de dF entre la base. Generalmente la base es más grande que el dF, generalmente, ¿no? O están por ahí. Entonces más o menos asumamos que es 1, ¿ya? Entonces, si tu densidad relativa va de 0.4 a 0.7, estarías en una falla local. Pasando el 0.7, ya puedes asegurar que es una falla general. Entonces, la falla local y falla general varía bastante. Los ángulos de fricción también puedes estimar de acuerdo a las densidades relativas o mediante ensayos de corte directo, pero para muestras más grandes. Entonces, la teoría de capacidad de carga de Terzaghi se basa en una falla general primero, ¿ya? Donde solamente considera que la falla ocurre hasta por debajo, ¿de la falla ocurre por debajo de la cimentación, no ocurre por encima, como es lo normal acá, ¿no? Acá por encima. Todo esto debe fallar. Terzaghi solamente considera por debajo, ¿ya? Entonces, solamente considera toda esta parte. Y esta parte que está por encima lo considera como un peso. Nada más, aquí está el peso. Peso específico por el DF. Entonces, en sus expresiones, está en función a la cohesión, al Q, donde Q simplemente es el peso específico por DF. Y acá tenemos el peso específico por la base, por el ancho de la cimentación. Pero este peso específico es el peso específico que está por debajo de la cimentación. A veces tenemos suelos muy malos, muy malos, donde tenemos que sacar todo este terreno, llegar a un suelo relativamente bueno o incluso rellenar, hacer rellenos controlados. Y la parte superior también va a ser un relleno controlado o un relleno mejor, con mejores características que el verdadero suelo de fundación, ¿ya? Entonces ahí es donde se tiene que hacer esa diferencia. El peso específico de la parte de arriba te sirve para el Q y el peso específico de la parte de abajo te sirve para este gamma, ¿ya? Puede ser para una zapata corrida, cuadrada o circular. Se basa en la cohesión, el peso del relleno, el peso del suelo, el ancho y los N, ¿no? Que son los factores de capacidad de carga. El NC, que está en función, perdón, el NQ, que está en función al ángulo de fricción, el NC, que está en función al ángulo de fricción y al NQ, y el único que varía es el N gamma. El N gamma es un poco difícil de determinar, hay un montón de expresiones para el N gamma. ¿De acuerdo? Muchas expresiones hay. Ya que la única expresión que puso el Terzaghi es esta, ¿no? Que está en función al Kp gamma, donde indica que el Kp gamma es un empuje, coeficiente de empuje pasivo, pero no determina su expresión. ¿Cuál es la expresión de este Kp gamma?
¿ya? No hay expresión. Entonces el n gamma similar que podemos utilizar es esta expresión, ¿no? 2 veces nq más 1 por tangente del ángulo de fricción entre 1 más 0.4 seno de 4 phi. Esta expresión es muy similar a esta de acá. Es como una regresión, ¿no? Similar. Entonces tenemos la capacidad de carga de Terzaghi, que considera una falla general, y la capacidad de carga de Meyerhof, que considera también una falla general, o esta es una capacidad de carga general, ¿no? Capacidad de carga general. Donde acá ya incluye otros factores, como los factores de forma, que están en función a la forma que tiene la cimentación. Estos factores formas tenemos la base y la longitud, ¿no? La base es el ancho y la longitud pues es el largo, ¿no? Entonces una zapata más larga va a tener menor capacidad que una zapata más corta o cuadrada, ¿no? Una zapata cuadrada tiene mejor comportamiento que una zapata rectangular. Una zapata rectangular, su capacidad de carga disminuye, ¿ya? Mientras más largo, más va a disminuir y llegándose a convertirse en una zapata corrida, que más o menos la relación sería 1 entre 20, ¿no? 1 a 20. A partir de 1 a 20 ya sería una zapata corrida, ¿no? O sea, si tenemos un ancho de 1 metro y una longitud de 20 metros, eso ya sería una zapata corrida. También tenemos los factores de, de profundidad, que está en función a precisamente el df entre el ancho, ¿no? Y los factores de inclinación, ¿no? Acá, factores de inclinación, que está en función al ángulo de inclinación de la carga axial, ¿no? O la carga vertical que tiene cierta inclinación, el ángulo beta. Entonces, ambas expresiones son por falla general. Cuando la falla ya es local de corte o punzonamiento, estos factores C, que es la cohesión, disminuye, ¿no? A 2/3. Y también el ángulo de fricción disminuye al arcotangente de 2/3 de la tangente del ángulo. Entonces, esta disminución ya es bastante. Es casi la tercera parte. Casi la tercera parte te va a salir tu capacidad portante. Entonces, con este C y este phi, vas a obtener nuevos coeficientes de capacidad de carga y nuevos coeficientes de forma, de profundidad y de inclinación. ¿De acuerdo? Y también cuando existe nivel freático. Entonces, estos factores ya bajan bastante la capacidad de carga. Si tú tienes una arena que no es muy densa, su falla va a ser por una falla local. Pero si tienes grava con arena y tienes una buena densidad, es posible que tu falla sea general. Ahora, si tienes nivel freático, esto ya disminuye aún más tu capacidad. Entonces tenemos si el nivel freático está por encima de la cimentación o si está por debajo de la cimentación. Dos casos. Y el último caso ya sería cuando está recontra abajo, donde ya no afecta, ¿no? Entonces, si está por encima de tu cimentación, lo único que vas a modificar es dos cosas, ¿no? Primero el Q, que vendría a ser todo este peso. Todo este peso sería el peso específico por la profundidad del nivel freático, digamos el D1 es tu profundidad, más la diferencia, ¿no? Que sería el D2, el DF menos el D1, o el DF menos el nivel freático por el peso específico saturado. Esta parte del suelo va a estar totalmente saturada, llena de agua. Todos los poros están llenos de agua, ¿no? Por lo tanto, tenemos un peso específico saturado. Pero nosotros no debemos considerar el peso específico saturado, ¿no? Debemos considerar un peso específico efectivo, ¿ya? Un peso específico efectivo, ya que el agua pues, te va a provocar eh, como unos empujes, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Entonces, eso no debes contar. Entonces, el peso específico efectivo sería el peso específico saturado
menos el peso específico del agua, ¿no? Entonces, si te das cuenta, este peso específico ya es menor, ¿no? Porque el saturado es un poquito más que el normal o que el natural, pero el agua pues ya es 1 tonelada por metro cuadrado, ¿no? Entonces te baja bastante. Por lo tanto, el peso específico efectivo es menor que el normal, ¿no? Entonces acá ya tienes una menor capacidad de carga automáticamente. Y para determinar las expresiones con el gamma que está por debajo de la cimentación, simplemente sería el gamma prima, ¿no? El peso específico saturado menos el peso específico del agua. Y simplemente reemplazas las siguientes expresiones. Es lo único que cambia, el Q y el gamma. Ahora, cuando está por debajo de la cimentación el nivel freático, la parte de arriba no va a cambiar, ¿no? Simplemente sería el peso específico por el DF. Pero la parte de abajo sí ya cambia, el gamma. Entonces sería un gamma raya. Ese gamma raya va a ser igual a un peso específico efectivo más la diferencia. El nivel freático menos el DF, ¿no? O sea, el D, toda esta parte, entre el ancho de la cimentación. Es como una proporción por el peso específico menos el peso específico efectivo. Ese sería simplemente, cambiamos la tercera expresión, este gamma, ¿no? Este Q continúa siendo normal y este gamma lo cambiamos por un gamma raya, donde gamma raya es todo este de acá. Eso nomás se tiene que cambiar en las expresiones de capacidad de carga. Entonces más adelante vamos a subir un video donde está mayor detallado esta parte. El asentamiento también está en función pues al esfuerzo que va a actuar, ¿no? Nosotros lo consideramos como la capacidad admisible, el esfuerzo admisible en el peor de los casos por el ancho por 1 menos el módulo de Poisson entre módulo de elasticidad por el factor forma. Estos datos no los tenemos. Va a estar bien difícil que tú determines el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson, ¿no? Entonces, una forma de determinar es mediante estudios geofísicos. Otra forma es mediante un ensayo triaxial. Ahora, un ensayo triaxial es muy costoso a comparación de un ensayo de corte directo, ¿no? Y los resultados no varían mucho en cuanto al ángulo de fricción y la cohesión. Pero determinar el Poisson y elasticidad de un suelo es más complicado. Entonces, la mayoría en sus estudios de mecánica de suelos relacionan en función al tipo de suelo que tienen, ¿no? Con unas ciertas tablitas. Y consideran obviamente el parámetro más desfavorable, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu clasificación del suelo, determinas cuál es el módulo de elasticidad más desfavorable y el módulo de Poisson más desfavorable, ¿ya? Y generalmente te dicen que la capacidad, perdón, el asentamiento máximo es de una pulgada, o sea, 2.54 centímetros. Eso sería si fuera una zapata aislada, o perdón, si fuera una zapata de una columna en voladizo. Pero si está conectada a otra columna mediante una viga, ¿no? Como un pórtico puede ser, entonces el daño se tiene que ver por la distorsión, en este caso por la variación de los asentamientos en cada columna. Entonces tenemos una longitud entre columna y columna y el asentamiento de cada columna. Entonces, eso sería la distorsión, ¿no? Esa distorsión se debe controlar. Generalmente nosotros consideramos el asentamiento elástico solamente para suelos rígidos. Sin embargo, tenemos otro tipo de asentamiento, que sería el asentamiento por consolidación. El asentamiento por consolidación se da ya cuando tenemos suelos con arcilla, ¿ya? Arcilla por debajo, ¿no? Y ahí se va a asentar. Entonces la arcilla se va a asentar aún más por consolidación, se consolida y se necesitan otros ensayos más. Pero eso ya es otro tema de mecánica de suelo. En este caso vamos a considerar solamente asentamientos elásticos o inmediatos, ¿no? Inmediatos. Entonces, más a detalle va a estar en el grupo del YouTube.
vamos a comenzar o continuar de frente con diseño sísmico de zapatas aisladas. Entonces, las disposiciones del capítulo 15 deben utilizarse para el diseño de zapatas aisladas y cuando sean aplicables a las zapatas combinadas y losas de cimentación. Se indican los requisitos adicionales para las zapatas combinadas y losas de cimentación en 15.10. Cargas y reacciones, las zapatas deben diseñarse para resistir las cargas amplificadas. Entonces las zapatas se diseñan por resistencia. Y las reacciones inducidas de acuerdo a los requisitos de diseño aprobados al capítulo 15. Entonces nosotros vamos a tener unas reacciones. Y estas reacciones vamos a amplificarlas. Al amplificar, vamos a hacer el diseño por resistencia de las zapatas. El diseño, ¿no? Pero antes de hacer el diseño debemos verificar la capacidad o las presiones que ejerce esta zapata sobre el suelo. Entonces, el área de la base o el número de distribución de pilotes debe determinarse a partir de las fuerzas y momentos no amplificados en servicio. O sea, estas reacciones no las vamos a amplificar para verificar la capacidad portante, ¿no? O las presiones. Debemos tenerlas en estados de servicio. Las amplificamos solamente para el diseño, pero para la verificación de la estabilidad, ¿no? Porque nosotros también podríamos tener zapatas aisladas en voladizo, ¿no? De columnas en voladizo o de pedestales en voladizo. Y ahí tenemos que verificar deslizamiento y volteo, aparte de las presiones, ¿no? Como es en el caso de muros de contención. Entonces todo eso se trabaja con cargas de servicio. Después ya para el diseño, ahí recién amplificas, ¿no? Y haces tu diseño por resistencia. Entonces el área de la zapata debe determinarse a partir de la resistencia admisible del suelo o capacidad admisible de los pilotes. Entonces nosotros vamos a tener una capacidad portante del suelo y vamos a tener una presión que ejerce las zapatas en ese suelo. Entonces la presión debe ser menor a la capacidad admisible. Y la capacidad admisible sería la capacidad de resistencia última del suelo dividido entre un factor de seguridad. Este factor de seguridad generalmente es 3. Entonces hay bastantes factores de seguridad. Si tú consideras, por ejemplo, una falla por corte local, ya lo estás dividiendo entre 3. Y si consideras un factor de seguridad de 3, otra vez lo divides entre 3. Por lo tanto, tu esfuerzo admisible prácticamente tiene un factor de seguridad de 9, aparentemente, ¿no? Entonces, en suelos casi todos quieren cubrirse. Casi no he visto que, por lo menos en Tacna, casi no he visto que hagan o determinen la capacidad de carga para una falla general. Generalmente utilizan una falla local. Se cuidan bastante y esto nos perjudica bastante a nosotros los estructurales, ¿no? Los geotecnistas se cuidan bastante y te ponen capacidades portantes pues bajísimas, ya, bajísimas, recontra bajas. Prácticamente te limitan. Entonces ahí, ¿cuál sería la solución? Si tú quieres construir un edificio de 10, 15, 20 pisos y te dan una capacidad de carga a una profundidad de 2,5 metros a 3 metros, de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, o 2,5, ¿qué puedes hacer? ¿No? Ya tendrías que utilizar platea de cimentación o pilotaje, pero a veces los estratos son tan grandes que el pilote pues te va a salir 50 metros, mucho. Pues, prácticamente te están condenando a que no construyas edificios tan grandes, ¿no? Al menos en Tacna los edificios son bien pequeños. Los más grandes pues tienen 10 pisos. Este edificio de la universidad, perdón, claro, de infraestructura educativa tiene 10 pisos y 2 sótanos. Y va a ser el edificio más grande de Tacna.
no hay edificios grandes. Sin embargo, en Lima tenemos pues el Westin o el Banco de la Nación, que llega a 130 metros, más de 30 pisos, por más de 30 pisos. ¿Cuánto creen que será la capacidad portante en esos suelos? Ahí no le han puesto nada de pilotes. Ahí se juegan, pero, ¿no? O sea, parece que no son tan conservadores o consideran una falla general, pues, ¿no? Entonces, las capacidades portantes allá son por encima de 4, 4, 5, 6 incluso, ¿no? Entonces, con eso ya se podría diseñar edificios un poco mayores. Entonces, en el cálculo de las presiones de contacto entre zapatas y el suelo no deben considerarse las tracciones. Cuando nosotros verificamos presiones, a veces la excentricidad es tan grande, ¿no? O sea, el momento que le llega a esa zapata es tan grande que aparentemente la va a voltear, ¿no? Entonces va a tener compresiones en una zona y tracciones en otra zona. Pero eso no sucede en la realidad, ¿no? O sea, cuando ocurre este tipo de presiones, solamente se debe considerar el área de contacto entre la zapata y el suelo. Por ejemplo, acá, si nosotros esta parte está en compresión, entonces si trazamos esta línea, esta zona debería estar en tracción. Pero como les indiqué, solamente debe considerarse el área en contacto, ¿no? El área en contacto. Entonces las cimentaciones de columna exterior pueden estar sujetas a carga excéntrica. Si la excentricidad es grande, puede resultar esfuerzo de tracción sobre un lado de la cimentación. Es recomendable dimensionar de manera que la carga esté dentro del tercio central, de manera a evitar esfuerzos de tracción en el suelo que teóricamente puedan ocurrir antes de la redistribución de esfuerzo. Entonces la recomendación es que tu excentricidad sea menor al ancho entre 6. Este caso, ¿no? El primer caso. El primer caso ocurre cuando la excentricidad, o sea, ¿qué cosa es igual a la excentricidad? La excentricidad es el momento entre la carga axial. Esa excentricidad tiene que ser menor al ancho entre 6. Si es menor al ancho entre 6, entonces ocurre esta distribución de esfuerzo, ¿ya? O sea, vas a tener en ambos extremos compresiones. Una compresión más grande y una compresión más pequeña. El peor de los casos sería cuando tu excentricidad sea igual a la base entre 6. En ese caso solamente vas a tener una compresión y una distribución triangular. Pero cuando tu excentricidad es mayor a b sextos, entonces, como te indiqué, tienes que considerar solamente una zona que está apoyada, ¿no? Entonces ahí ocurre una redistribución de esfuerzo. Entonces, todo el esfuerzo que debía soportar el ancho, ahora ya no lo va a soportar, solamente lo va a soportar este pedacito. Pero no sabes tú qué pedacito, pero sí sabes que debe tener una distribución triangular, ¿ya? Entonces, esta distribución triangular sí la conoces. O sea, podrías tú decir que el centroide de esta distribución es una fuerza, una reacción, una resultante, ¿no? Una reacción tiene que coincidir con la carga axial. Entonces, acá tenemos la carga axial y tenemos la excentricidad. Entonces, esta carga axial coincide con la resultante de los esfuerzos de forma triangular. Entonces, como coincide con las resultantes, ahí ya se resuelve este problema, ¿no? Entonces, si esto es R y esto es 2R, entonces, si esto es excentricidad, se puede hacer un equilibrio, ¿eh? Un equilibrio. Entonces, la carga P va a ser igual a la resultante. ¿Y a qué es igual a la resultante? La resultante va a ser igual a 3R por el esfuerzo
por el ancho T, ¿no? Porque va a haber un ancho T, ¿no? Entonces acá sería 3R por el esfuerzo por un ancho T, ¿ya? 3R por el esfuerzo y por un ancho T, en esta parte, digamos. Y ahora, ¿cuánto vale R? R vale la base entre 2 menos la excentricidad, ¿no? Entonces, todo esto de acá sería el R. R por el esfuerzo por 3T entre 2, ¿no? Porque es una forma triangular. Entonces, es la resultante simplemente de este triángulo, un prisma triangular. Eso es igual a la P, a P. Entonces, como está entre 2, pasan multiplicando, despejamos el esfuerzo y obtenemos esta expresión, ¿ya? El esfuerzo máximo va a ser 2P entre 3 veces el ancho, o la profundidad, por B entre 2 menos la excentricidad. Entonces, con esta expresión nosotros calculamos el máximo esfuerzo. A diferencia de que cuando los esfuerzos son menores a B sextos, utilizamos los esfuerzos por compresión, perdón, el esfuerzo axial y el esfuerzo por flexión, ¿no? Donde el esfuerzo axial es P entre A y el esfuerzo por flexión es M por C entre I. Esto es de la resistencia de materiales, ¿ya? Más para el máximo y menos para el mínimo. Ahora también puede haber excentricidad en ambos casos, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. Esto ocurre en columnas o un sistema de puros pórticos. Cuando tenemos nosotros un sistema de muros estructurales con columnas o un sistema dual, generalmente gobierna una dirección, ¿ya? Generalmente gobierna una dirección. Entonces, generalmente solamente se debe aplicar esta parte, este o este. Se puede considerar un incremento del 30% de la presión admisible cuando exista sismo. Y también se puede reducir hasta un 80% los esfuerzos debido al sismo, o las fuerzas internas debido al sismo, ya que la norma E030 considera el sismo amplificado. O sea, el sismo ya viene amplificado. Si nosotros queremos verificar presiones, deben estar en condiciones de servicio. Y el factor de reducción para pasar de un sismo amplificado a un sismo de servicio es 0.8. Aquí está el 80%, ¿no? Pues ya que el factor de amplificación es 1.25. Entonces simplemente sería el sismo amplificado entre 1.25. Es lo mismo a 0.8. Acá también indica que en terrenos de baja capacidad portante o cimentaciones sobre pilotes, deberá analizarse la necesidad de conectar las zapatas mediante vigas, evaluándose en el diseño el comportamiento de estas de acuerdo a su rigidez y al conjunto suelo-cimentación. Entonces, cuando la capacidad portante es baja, si debemos tratar de que la zapata solamente se encargue de que la zapata se encargue solamente de transmitir la carga vertical, ¿ya? O sea, el peso. ¿Ya? Y la carga lateral, que es lo que te genera generalmente los momentos, o incluso las propias cargas verticales te pueden generar momentos, pero más la carga lateral, esos momentos lo absorbe una viga, y a eso se le conoce como una viga de conexión. Acá no indica, simplemente dice conectar las zapatas mediante vigas, por eso se llama vigas de conexión. ¿Ya? Entonces, de esa manera las vigas van a absorber el momento y las zapatas prácticamente solamente la carga axial, la carga vertical. De todas maneras se tiene que hacer un equilibrio y hacer el diseño.
En el caso de muros de albañilería se podrá lograr esta conexión mediante cimientos o sobre cimientos armados. ¿No? O sea, cuando tenemos suelos de baja capacidad portante, eh, el cimiento corrido puede, puede sufrir deformaciones, ¿no? Es más, cuando la capacidad portante es baja en sistemas de albañilería confinada, es muy difícil que el cimiento corrido funcione, ¿ya? Por simple verificación de presiones no va a funcionar el cimiento corrido. Vas a tener un cimiento corrido de 1,20 m, 1,30 m, y ya no sería un cimiento corrido, sería una zapata corrida. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, ya prácticamente sería zapatas corridas. El cálculo de los momentos y cortantes apoyadas sobre pilotes puede basarse en la reacción de cualquier pilote, ¿no? Esto ya es pilotes. Entonces, de acuerdo a lo descrito en esta página, se resume en las combinaciones de carga, pero para verificación de presiones. Pues vamos a tener 5 combinaciones. La primera combinación solamente va a considerar la carga muerta y la carga viva, y las demás combinaciones consideran el sismo. ¿Ya? Si se dan cuenta acá, el sismo se reduce por 0,8 de acuerdo a este ítem, y acá se incrementa el esfuerzo del suelo o la capacidad portante. Se incrementa en un 30% porque acá tenemos combinaciones con sismo. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es verificación de presión, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer con el programa 6.